Hoy no había grandes noticias y dudé si seguir hablando sobre la cuestión de la inteligencia artificial, porque hay muchísimas cosas en el tintero, o digo, bueno, o volquemos algo más a lo político, y bueno, después si tienen ganas charlamos de eso, preparamos otro programa, ¿no? Pero lo que me terminó de decidir fue cierta situación que se dio con el presidente polaco, que no ha tenido, por lo visto, este buen hombre, mejor idea que hablar de lo que podíamos considerar como una Polonia armada nuclearmente, ¿no? Dotar a Polonia de armas nucleares. Nada más y nada menos que eso fue lo que deslizó el líder polaco. Y esto es un sacudón, pero no es algo aislado, porque ahí uno podría decir, bueno, es un exabrupto, como estábamos diciendo antes, payasos y loquitos hay por todos lados, y eso puede ser que sea en realidad lo que haga que Naroki se haya ido de boca. Pero claro, si uno lo ve inmerso en lo que está pasando en el mundo, empieza a aparecer una señal estructural que merece prestarle atención y que me parece que deberíamos precisamente empezar a mirar con detenimiento, porque decía mi abuela que cuando el río suena, agua trae, y el río está empezando a sonar de una manera muy preocupante en la cuestión nuclear. Esto es básicamente una alarma estratégica. El solo hecho de que en Europa se esté discutiendo públicamente si ampliar, profundizar o qué hacer con la energía nuclear, pero no de uso pacífico. Acuérdense que Alemania hasta hace poquito tiempo atrás estaba renunciando a la energía nuclear. La sacó de su territorio porque eran peligrosas después del accidente de Fukushima, y ahora nos encontramos con algo muy diferente. Nos estamos hablando con la idea de tener armas nucleares. Entonces, esto de por sí es una disuasión, la nuclear, que emite una señal que es muy poderosa y muy peligrosa. La disociación nuclear funcionaría mejor si es estable, si es implícita, si es silenciosa. Pero no, esto se está dando en el medio de un debate político, mediático, y esto es lo que precisamente le empieza a dar un giro preocupante. Porque de alguna manera lo que pasa es que trasciende que la arquitectura actual de seguridad no es considerada suficiente. Los países europeos, en este caso, empiezan a considerar que algo está fallando. Revelan básicamente una inseguridad estratégica y empiezan a mostrar una fractura dentro del propio bloque occidental, y yo casi agregaría una fractura más, porque son unas cuantas las fracturas que está viendo. Y este es un cambio que aumenta el riesgo de un error de cálculo o de una escalada involuntaria que termine con reacciones compensatorias automáticas y que, si bien no implicaría necesariamente una guerra nuclear inmediatamente, sí un aumento estructural del riesgo de una guerra nuclear. Europa debe ser hoy uno de los lugares más inseguros para vivir en el mundo, aunque por lo visto muchos argentinos que quieren irse a vivir allá y hacen cola en los consulados europeos, sobre todo el español, deberían a veces informarse un poquito mejor en dónde se están metiendo. Europa está integrada dentro de la OTAN bajo el paraguas nuclear estadounidense, ¿no? Esto es un hecho concreto. Las armas nucleares se las proporciona básicamente Estados Unidos. Después hay un arsenal nuclear relativamente pequeño, que es el que posee Francia, que es el segundo en capacidad estratégica, y luego, por último, está el del Reino Unido, que mantiene también su propia capacidad nuclear. Entonces, es un gran paraguas estadounidense con dos pequeñas terminales, una francesa y una del Reino Unido, pero que tanto Francia como el Reino Unido tienen las armas nucleares para uso propio. De hecho, uno de los escándalos se había dado cuando Macron ofrecía extender el paraguas nuclear francés a Alemania. Porque hasta ahora las armas estratégicas en Francia y en el Reino Unido son
de uso discrecional propio, no están al servicio de Europa. Ni siquiera yo diría de la OTAN, va a depender de las decisiones de sus propios países, aunque estén integrados en la OTAN. Además de esto, hay otras capacidades nucleares, que es lo que se conoce como nuclear sharing. Básicamente, ¿qué es esto? Son las armas nucleares que se estacionan en otros países. Por ejemplo, Turquía, Bélgica, Alemania, tienen armas nucleares, pero no son armas propias, no tienen disposición propia, son armas de Estados Unidos que están estacionadas en ese territorio. Por lo tanto, ahí uno podía preguntarse a qué vienen estas declaraciones de Polonia, que se suman a las de Francia y hasta cierto coqueteo alemán. ¿A qué viene esto? Bueno, podríamos decir que esto no responde tanto a la falta cuantitativa de armas nucleares, porque entre el Reino Unido y Francia deben tener cerca de 400 a 500 armas nucleares, ojivas, lo cual es un número más que considerable para funcionar como un efecto disuasivo. El problema es otro. Parece que en realidad quien toma las decisiones y en quien se descargan las decisiones es en Estados Unidos y su famoso paraguas nuclear. Y esto es lo que empieza a presentar credibilidad política en duda. Lo cual yo creo que es cierto y creo que se ha visto con lo de Ucrania y las dudas y la llegada de Trump más todavía, que en realidad el artículo 5 de la OTAN es un artículo decorativo que se va a usar siempre y cuando Estados Unidos lo quiera. Es decir, si Estados Unidos considera que un país de la OTAN ha sido atacado y merece una respuesta nuclear Rusia o una respuesta de la OTAN en su conjunto, esa respuesta puede venir tranquilamente porque Estados Unidos la va a forzar. Ahora, si el atacado es ese mismo país, pero Estados Unidos considera que no es el momento por una razón X, simplemente eso no va a suceder. Porque las dudas empezaron con esto, o sea, todo bien, hacemos el artículo 5, entra Ucrania en la OTAN, no entra, qué sé yo, y algunos decían, che, pero paren un poco la mano. Si Ucrania entra en la OTAN, Estados Unidos va a meterse en una guerra nuclear con Rusia por Ucrania, y ahí empezaron las dudas. Y ahí se empezaron a preguntar algo que era absolutamente lógico, claro, y que era obvio que iba a suceder, era, pero realmente Estados Unidos puede dar ese paso. Y el problema es, la OTAN está al servicio de la política de Estados Unidos, no está Estados Unidos al servicio de la OTAN. Y esto quedó más que manifiesto con la llegada de Donald Trump al poder, donde abiertamente empezó a decir esto. Todos un poco lo intuíamos, pero formalmente Estados Unidos hablaba y se manifestaba de otra manera. Con la llegada de Trump y apuntarle los cañones a sus socios europeos, a la OTAN, los problemas que ha habido aparte de otro tipo de roces, desde los aranceles hasta disputas personales, nos fueron llevando a llegar a esa conclusión. Y les he llevado a los europeos, sobre todo, a llegar a esa conclusión. ¿Es seguro ese paraguas estadounidense o no es seguro? Y la conclusión es que no es seguro. Por lo tanto, entonces empieza a crecer una desconfianza europea respecto a la continuidad automática de ese compromiso estadounidense. Básicamente, además, hay otro punto a tener en cuenta. Muchos dicen, bueno, pero Trump puede perder las elecciones de medio término. Sí, Trump puede perder las elecciones de medio término, pero pensemos más en profundidad. Mañana a Trump le pueden pegar un tiro. De hecho, hubo uno que le lastimó la oreja. ¿Eso es garantía de que Estados Unidos va a volver a la senda anterior? Y la conclusión es que no, porque en Estados Unidos existe una corriente que es MAGA, que básicamente no es Donald Trump, es muy anterior a Donald Trump y tiene objetivos que vienen separados y que son más duros que los de Donald Trump, que básicamente apuntan al tradicional aislamiento estadounidense, porque en Estados Unidos hay una corriente que en general se desconoce, muy poderosa, que mantuvo a Estados Unidos fuera de las guerras mundiales, básicamente hasta la Primera Guerra Mundial, porque hasta ese momento las guerras pasaban a Europa y Estados Unidos no se involucraba. Fue forzada la presencia de Estados Unidos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por quién? Por aquellos que podíamos decir eran los protoglobalistas, los que veían un Estados Unidos inserto en un mundo globalizado,
mientras que del otro lado estaba la corriente aislacionista que no quería que Estados Unidos se meta en las guerras. Eso fue muy fuerte y se mantuvo. Tuvo un periodo después con la llegada de la globalización, de a partir de los 70, yo diría, que perdieron muchísimo espacio, pero después de medio siglo volvieron al poder con Trump, o a influir por lo menos en el poder, porque hoy está gris la cosa, ¿no? Entonces, cuando se da la situación de esa manera, ¿cuál es la garantía europea de que mañana sale de escena Trump por la razón que sea y no te aparezca un Vance o andás a ver qué político oscuro estadounidense que hoy nadie conoce y que llegue al poder montado precisamente en una radicalización de la propuesta de Trump? Porque tranquilamente puede pasar esto. Porque si ustedes dicen, lo sacan a Trump y Estados Unidos se proyecta como una sociedad perfecta, con grandes índices de desarrollo y todo floreciente, bueno, puede ser que eso se contenga, pero probablemente con la deuda externa que hay, con todos los problemas estructurales que hemos analizado, el día que se vaya Trump, los problemas van a seguir en Estados Unidos. Y si encima se pone intervencionista hacia afuera y se mete en guerras voluntariamente, probablemente esos problemas se agudicen. Es decir, la posibilidad del rumbo futuro de Estados Unidos es de alguna manera incierta. Puede seguir la línea de Trump, puede seguir la línea globalista de los demócratas, puede alternar un poco de cada una. Entonces, una política exterior más aislacionista o transaccional, donde Estados Unidos negocia con Rusia y con China acuerdos en beneficio propio, puede estar presente aún sin Trump. El trumpismo en realidad puede mantenerse en el poder o puede volver al poder sin Trump. Y básicamente llevar a Estados Unidos a una polarización interna, una división interna, una paralización, pero que en definitiva afecte a Europa estratégicamente. Porque hasta ahora Europa confiaba en la dirección de Estados Unidos, que tenía una posición unívoca. Hoy ya Estados Unidos no tiene más esa posición. Estados Unidos está en disputa hacia dónde va a ir, y las élites globalistas que están refugiadas en Europa no tienen una fuerza propia que rivalice con la de Rusia, la de China o los propios Estados Unidos. Europa, como una fuerza política, económica y sobre todo militar, está lejos de cualquiera de los otros tres. Y esto es un poco lo que empieza a generar esa inestabilidad en Europa. En Bruselas, que se va dando cuenta de Estados Unidos los está, entre algunas posibilidades sería, los está usando en su favor, cosa que era obvio y siempre lo estuvieron haciendo, o puede ser que Estados Unidos simplemente los está abandonando a su suerte, porque tiene otros intereses. Esto llegó obviamente a las presiones del más alto nivel y habló Marco Rubio. Marco Rubio, que de Rubio no tiene nada, declaró que Estados Unidos no quiere vasallos. Bueno, yo creo que todos sabemos que esto son declaraciones de circunstancia. Él dice que históricamente el interés estructural de Estados Unidos fue la seguridad. Entonces, cuanto más segura Europa, mejor para Estados Unidos. Quiere mantener una interoperabilidad militar bajo su paraguas y obviamente, esto no lo planteó ahora, pero subyace en sus ideas y en sus palabras, evitar la proliferación desordenada entre sus aliados. Es decir, nada de bombas nucleares, nada de que vaya cambiando o alterando el balance de fuerzas, porque los países cuando acceden a las armas nucleares acceden a un estatus especial. A nosotros nos han taladrado muchísimo la cabeza con que no teníamos que desarrollar armas nucleares porque somos amantes de la paz y un montón de sonceras, porque en realidad no es que seamos no amantes de la paz, es el que tiene las armas nucleares pone las reglas. Entonces ya lo vieron con Corea del Norte, fue el mejor ejemplo. Los sancionaron, lo quisieron aplastar, quisieron hacer un montón de cosas. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque tiene armas nucleares. Porque consiguió desarrollar misiles y ojivas nucleares para poner arriba de las cabezas los misiles. Se acabó la discusión. Ahora hay que negociar con Corea del Norte, les guste o no les guste, pues es un actor de esas características. Eso mismo ha hecho Israel.
Y eso es lo que le falló. Como Irán en realidad no tiene armas nucleares, ahí viene el problema. No tiene cómo disuadir, entonces, bueno, ya vimos los ataques que ha sufrido y cómo tiene que ser una respuesta condicional y lo complicada que es cuando con un puñado de cabezas nucleares esto se solucionaba y nadie más jorobaba a Irán. Entonces, a Estados Unidos, lo dice Rubro, y es cierto, le conviene una Europa militarmente más fuerte, sobre todo cuando gaste en defensa en armas que compra en Estados Unidos. Lo que a Estados Unidos no le interesa demasiado es una Europa desordenada. Estados Unidos quiere una Europa alineada militarmente, obediente. Tienen sus armas, nos ahorran el gasto, nos compran, nos dan ganancias, está todo maravilloso, pero están al servicio nuestro. Es un ejército tercerizado, los ejércitos europeos. No ejércitos con voluntad propia, porque si tienen voluntad propia, si Europa se convierte en una potencia militar autónoma con poder nuclear propio, estamos en un problema, porque Europa puede empezar a exigir otro tipo de condiciones. Si los exigió Corea del Norte, imagínense Europa. Claro, alguno me dice, bueno, pero tienen armas limitadas, las tiene Francia y las tiene el Reino Unido no es Europa, o sea, es, pero no es, sabemos que políticamente es una entidad con sus intereses y sus acciones, y Francia siempre ha sido rebelde a esa cuestión, ¿no? Ahora el globalismo de Macron intenta utilizar su capacidad nuclear para poner al resto de Europa bajo su liderazgo. Pero entonces, una cosa es fortalecer el pilar europeo dentro de la OTAN, ordenado bajo Estados Unidos, y otra cosa muy distinta es que surjan dentro de Europa estados nucleares independientes. Esto no es algo del interés de Estados Unidos, porque simplemente diluye su poder. Porque hablar con una Alemania nuclear sería muy distinta a hablar con la Alemania actual, que depende de los Estados Unidos y no es rival. Entonces, un montón de corderitos son los países europeos que si se intentan armar, son 27 los de la Unión Europea, por sí mismo cada uno tiene un peso muy bajo, son básicamente un chiste. Ahora, los 27 en conjunto son una fuerza considerable que le sirve a Estados Unidos en el teatro europeo. Ahora, si además de eso tienen armas nucleares con autonomía de decisión, ahí la cosa cambia. Ahí ya empieza Estados Unidos a controlar el sistema. Y eso no lo quiere. Una cuestión de Rusia, ¿no? ¿Por qué Europa se quiere? Porque se quiere defender contra Rusia, que Rusia en cualquier momento la invade. Por lo menos eso es lo que nos están diciendo constantemente políticos y medios mainstream. Sin embargo, es bastante absurda la situación. Si uno lo piensa en profundidad, ¿no? A ver, ¿qué hace Rusia? Básicamente es un gran productor de materias primas y energía. Tiene un desarrollo industrial hoy, cada día de la Unión Soviética, más limitado, está tratando de recomponer su industria comercial. Tiene algunas limitaciones, tiene limitaciones objetivas en la cantidad de habitantes, le falta mano de obra para poder desarrollar más su mercado. ¿Y Europa qué le ofrecía a esa Rusia? Un destino para su energía, que es abundante y que le sirve para tener mejores precios. Porque ahora Rusia tiene que vender con descuento a China, a India y a otros países por las sanciones. Si no existiera estas sanciones, lo coloca en Europa y tendría mejores ganancias. Quiere colocar fertilizantes, quiere colocar metales, quiere colocar uranio. El uranio, básicamente, el de Estados Unidos proviene de Rusia. Rusia es el gran país enriquecedor de uranio, el resto tiene cantidades mínimas. Materias primas estratégicas. Rusia tiene todo. Europa es un gran mercado para colocar sus productos. ¿Por qué razón Rusia destruiría su mercado? Porque Rusia ambiciona quedarse con Europa e incorporarla dentro del imperio ruso. Es un absurdo. Rusia nunca ha intentado eso a lo largo de la historia. Un país de 150 millones controlar un continente con 450 millones, más o menos, deben ser los europeos. Es una locura. Y más con la historia de los europeos.
O sea, para Rusia es un dolor de cabeza invadir Europa, si así lo pudiera hacer, invadir y controlar y mantener eso funcionando de esa manera. Para Rusia es mucho mejor una Europa desarrollada y amistosa que compre sus productos. Y además Rusia compra bienes industriales y tecnología que le permite también no ser tan dependiente de China, de la India o de los pocos países desarrollados que quedan si exceptuamos a los europeos. Y a Rusia no le conviene una Europa subordinada militarmente a Estados Unidos porque es un enemigo y porque Estados Unidos sería mucho más poderoso, pero lo que menos le conviene en realidad es una Europa desordenada, que por sus problemas internos no tenga mejor idea que considerar a Rusia como enemiga, que es algo de lo que están haciendo las élites europeas, que acusan a los rusos, cuando ellos son los que avanzan sobre Rusia, acusan a los rusos. Cuando Europa sí le vendría bien tener las materias primas y combustible ruso para sumarlo a su industria, pero a Rusia en realidad no le sirve demasiado tener la Europa, le sirve el mercado europeo que funcionaba bien hasta que pasaron las cosas que pasaron. Es decir, Rusia quiere comprar inclusive bienes industriales y tecnológicos europeos, eso lo ha hecho toda la historia. Y no le conviene, sí, a Rusia tener una infraestructura nuclear cerca de su frontera. Porque Rusia va a considerar como una reducción en realidad de tiempo de vuelo de cualquier misil, de cualquier sistema nuclear contra su país. Los despliegues en Polonia o en los países de Europa del Este son muy sensibles para Rusia por esa razón. Porque algunos dicen, bueno, cada país tiene derecho a hacer lo que quiere. Muchos dicen eso. ¿Por qué Rusia opina? Opina porque no va a tener tiempo de defensa si viene una andanada de misiles salidos de la frontera. Necesita tener unos minutos de tiempo para reaccionar y esos minutos se lo da precisamente que los misiles estén en Europa occidental y no en Europa oriental. Entonces Rusia no quiere destruir Europa, no necesita destruir Europa. Necesita, sí, seguridad en su perímetro occidental. Y esta es la base de la guerra con Ucrania, que es lo que siempre digo. Lo que Rusia está reclamando en el fondo es seguridad en su frontera, en toda la frontera con Europa. Eso es lo que Rusia quiere. Ucrania es solo una parte del problema. Entonces Rusia apunta a una negociación estratégica con Europa. Si hubiera una Europa totalmente independiente, eso sería funcional para Rusia, porque Rusia ha enfrentado en el último siglo, por lo menos, tal vez un poco más, algunos dirán, ha enfrentado al mundo anglosajón, el cual subordinaba detrás de sus intereses a Europa. Ahora, si esta Europa fuera independiente realmente, esa Europa sería una especie de equilibrio, es decir, el poder occidental ya no sería solo el mundo anglosajón, primero con el Reino Unido, después con Estados Unidos, sino el mundo que se le opone a Rusia serían dos sectores que le permiten pivotear, negociar de otra manera, y encima todavía está China por otro lado, está la India. Entonces, en ese mundo multipolar, Rusia cobra importancia. Entonces, a Rusia le sirve eso. Al que no le sirve, básicamente, sería a Washington, como estábamos diciendo, ¿no? Ahora, esa Europa subordinada a Washington y rearmada contra Rusia es otra cosa. Eso es un problema para Rusia. En Europa existe esa narrativa todavía dando vueltas del enemigo comunista. Uno no puede creer, la Unión Soviética terminó hace casi 4 décadas y Rusia no tiene nada hoy de comunista. Sí tiene un Estado que actúa, que toma decisiones, es un Estado más autocrático que la forma de gobierno partidocrática liberal de Occidente, pero en definitiva, Rusia de comunista no nada. Terminó la Unión Soviética y sin embargo, esto sigue. Hoy el conflicto en realidad, el conflicto es geopolítico, no es ideológico. Pero uno lo puede ver con la cantidad, por ejemplo, de canales que hay en las redes sociales. Hablando de Rusia,
como si fuera todavía comunista y de esa manera tratando de influir en las mentes de las masas. La gente más politizada ya lo tiene muy claro, pero la gente menos politizada, que es el 90% de la población, tiene una gran confusión sobre lo que está pasando porque se lo generan de esta manera, ¿no? Hoy Rusia lo que disputa con Europa son esferas de influencia, arquitectura de seguridad y en definitiva el control de las reglas estratégicas europeas. Pero esto, que sería una cuestión entonces muy pragmática de sentarse a discutir los dirigentes rusos con los europeos y ver cómo se ponen de acuerdo para reordenar el sistema, deriva en una cuestión casi moralizante contra el gobierno tiránico de Putin, la dictadura y qué sé yo. Entonces, contra alguien al cual se lo ha demonizado, no se negocia, no se plantea ninguna discusión, no se habla, no se lo combate nada más. Ese es el mensaje que bajan los europeos y que les cierran sus propias puertas. Entonces, es interesante ver que hay un conflicto, pero ese conflicto no es básicamente entre Rusia y Europa. Y esto es un detalle que creo que tenemos que prestar atención también. Es entre el modelo europeo actual y Rusia, es decir, las bases reales no están presentes para que haya un conflicto a muerte. Sí las hay con este modelo que gobierna Europa. O sea, no hay un problema civilizatorio profundo que lleve a la necesidad de una guerra entre ambos bandos, sino simplemente es un modelo europeo que quiere avanzar sobre el modelo ruso. Ese es el problema final. Es decir, choca el modelo institucional europeo con el modelo ruso que tiene que ver con la concepción de su seguridad nacional. El modelo europeo hoy se sostiene en la dependencia militar externa, en la narrativa moral y en la cohesión política basada en una amenaza externa que es la que se les atribuye a Rusia. ¿Por qué? Porque el enemigo externo va a funcionar entonces como un elemento que cohesiona el orden interno. La Unión Europea tiene un montón de problemas internos, divisiones y tensiones que de alguna manera se ordenan ante el enemigo en común que los amenaza, que es Rusia. Si cambian entonces las élites europeas, si se pudieran cambiar, es probable que cambie el enfoque estratégico. Europa deje de considerar a Rusia como enemigo y entonces las decisiones podían ser más racionales. La tensión actual responde más entonces a las decisiones políticas europeas que a la fatalidad geográfica. No es porque están en un punto de colisión y que nada se puede hacer, sino es una decisión voluntaria de las autoridades europeas que han decidido este rumbo de alguna manera porque les sirve políticamente. Entonces, en este cuadro, la idea polaca de desarrollar un potencial nuclear propio es estar fumando sentado arriba de un barril de pólvora. No importa que Polonia hoy no tenga la capacidad inmediata de hacer un arma nuclear. El solo hecho que se produzca el debate comienza a modificar el equilibrio de fuerzas que hay. Para Rusia, una infraestructura nuclear polaca es una línea roja absolutamente inaceptable, tanto más que la ucraniana, porque Ucrania fue históricamente un país amigo de Rusia, no un país amigo, fue parte de Rusia. Es un estado artificial generado en el siglo XX, básicamente, Ucrania. Siempre fue parte del Imperio Ruso, de la Unión Soviética y demás. Hoy, Polonia no siempre fue parte de Rusia, Polonia fue enemiga de Rusia y Polonia llegó hasta Moscú y poner un zar en alguna etapa de su historia. Entonces, las rivalidades con los polacos llevan varios siglos de antigüedad y los rusos siguen recordando las alianzas de los polacos con otras naciones, con los suecos y demás, amenazando a Rusia. Hoy nosotros vemos la historia con las categorías del siglo XXI, asomamos a lo que fue el siglo XX, pero si uno iría al siglo XVII, XVIII, XIX, vería que las cosas no son tan así. Y la mirada rusa mucho tiene que ver con lo que pasó en esos siglos.
Entonces, un país enemigo de Rusia, históricamente enemigo de Rusia, que había desaparecido inclusive en una época histórica, para Rusia es inaceptable como ahora un tenedor de armas nucleares, porque Rusia considerará seguramente que si Polonia tiene armas nucleares, el uso de esas armas nucleares contra Rusia es una posibilidad muy alta de que se produzca, mucho más inclusive que si las tuviera Ucrania. Así que imagínense cuál es la idea rusa en líneas generales con los polacos. Esto básicamente sería respondido por Rusia si empieza Polonia a intentar crear un programa nuclear con despliegues, primero, despliegues adicionales rusos en Bielorrusia, esto ya es más, ya está medio haciéndose, una mayor alerta nuclear táctica rusa, endurecimiento doctrinal, inclusive sin la proliferación real, el discurso solo ya alteraría esa percepción y apuntaría a Rusia a Polonia. Europa en esta etapa está atravesando un periodo de poca dinámica industrial, por no decir que está entrando en un periodo de depresión, dependencia estratégica energética que es totalmente cara, de una fragmentación política cada vez más marcada y de un declive relativo contra las grandes potencias como son Rusia, China y los Estados Unidos. Entonces las élites europeas hoy tienen menos peso nuclear que Estados Unidos y Rusia individualmente. Dentro del bloque de la OTAN no están en inferioridad global, pero fuera del paraguas estadounidense quedarían en desventaja. Es decir, todos los países europeos juntos serían un rival de peso, pero si le sacamos el paraguas nuclear estadounidense, no serían rival para Rusia. Entonces, ese debate nuclear puede ser un intento para preservar el estatus anterior de Europa de ser el centro del mundo, porque Europa fue en los últimos siglos el lugar donde se manejaba el mundo. Básicamente un intento de evitar caer en la irrelevancia, que es a lo cual está condenada el continente europeo y el Reino Unido, y un intento desesperado de sostener el modelo político actual, que es el globalismo, que se está desmoronando precisamente, sobre todo por el golpe que significó la llegada de Trump al poder. Más armas nucleares podían plantearse que no van a corregir los problemas económicos estructurales europeos, sino más bien probablemente los profundicen, porque es caro el programa nuclear. El riesgo básicamente es usar ese poder nuclear como sustituto del poder real. Es decir, como Europa no tiene hoy la capacidad de ser una gran potencia industrial, diplomática, económica, comercial, porque ha perdido ese espacio, intenta suplir esa pérdida de importancia con armas nucleares. Y esto sería un problema. Y hay un punto más a tener en cuenta en esta historia, que es básicamente el eje Washington-Londres, que es lo que ha dominado las últimas décadas, los últimos siglos, diríamos, el mundo. Estados Unidos siempre ha jugado en tándem con Londres, pero ahora hay un problema, porque está emergiendo con Trump, y ya, vuelvo a insistir, no es Trump como persona, es Trump como movimiento, un Estados Unidos con otra visión, una visión más transaccional. La visión transaccional es la que explicamos la otra, más temprano, donde negocia. Entonces, esa unidad se está viendo tensa por las reacciones de Estados Unidos, las peleas de Estados Unidos y sus máximos popes hoy como Trump o el propio Elon Musk con Starmer, con el británico, el premier británico, empieza a mostrar las posibilidades que se van dando de que este eje ordenador, podríamos decir, empiece a fracturarse. Europa continental queda entonces sin autonomía plena, con un respaldo estadounidense que será menos automático, porque Estados Unidos empieza a mirar sus intereses independientemente de Europa, y con una tensión creciente contra Rusia, ¿no? Entonces no hay que ser muy imaginativo para darse cuenta
los problemas nacionales divergentes que hay, ¿no? La City de Londres y el modelo financiero global británico históricamente se alinearon con Washington, pero si Washington se reconfigura políticamente, como está sucediendo, esa alineación empieza a tensarse y se puede fracturar. Si eso se produce, puede haber un cambio y esto favorece esa idea europea de, bueno, vamos a desarrollar nuestras armas nucleares y ahí Polonia se anota a la cabeza. Eso presentaría un riesgo sistémico para todos, sería la multiplicación de los centros de decisión nuclear, porque habría que empezar a considerar a Varsovia con sus armas nucleares. Los rusos se quejarían de la reducción vital de sus tiempos de reacción y habría mayor presión política y mediática en esta crisis. Entonces, una escalada por necesidad de credibilidad, movimientos defensivos interpretados como ofensivos, acumulación de tensiones prolongadas, mayor probabilidad de accidente estratégico, es lo que podía llegar a suceder. Europa no está condenada a ir a una guerra nuclear, pero si da ese paso, está entrando en una fase de alto riesgo nuclear. El debate nuclear no me cabe duda que básicamente es el miedo a la irrelevancia estratégica que tienen los líderes europeos y básicamente su incapacidad para redefinir el equilibrio continental. Hoy el conflicto, como decíamos con Rusia, responde más a la decisión de las élites europeas que a la inevitabilidad histórica. Una Europa neutral o reequilibrada con Rusia sería geográficamente mucho más lógica, podríamos decir. Y el modelo político vigente no parece muy dispuesto a asumir este giro, porque las señales de los europeos es de endurecerse cada vez más contra Rusia, y ahora deciden hacer una apuesta nuclear para convertirse en conseguir una forma de escape de esa tensión y seguir siendo protagonistas. Hay otro factor también dando vuelta, que es que el actual modelo europeo puede haberse reemplazado por gobiernos más pragmáticos o neutrales. Las oposiciones en general de Europa, que están a punto de dar el salto al poder, pueden modificar esta situación. Entonces el problema más grave no es solo la voluntad consciente de una guerra nuclear, sino básicamente una transición desordenada en la arquitectura de seguridad europea que pueda complicar las cosas. Rusia ya dijo claramente que si se despliegan armas nucleares estadounidenses o infraestructura nuclear de Estados Unidos en Polonia, estas instalaciones serían objetivos militares en cualquier escenario de guerra entre la OTAN y Rusia. Es algo que es obvio. Si ponen armas nucleares o instalaciones nucleares o bombarderos estratégicos nucleares o algo que tenga que ver con lo nuclear en Polonia, en la primera señal de tensión real, Rusia va a destruir esos objetivos. Y eso lo dijo María Zaharova, y lo dijo también Sergei Ryakov en el 2024. Entonces, el presidente Nawrocki, el polaco, agita el tema de ser una potencia nuclear propia, de tener un proyecto nuclear propio. Esto por sí solo ya genera un ciclo de declaraciones y una respuesta del otro lado. ¿Cuál puede ser la respuesta de Rusia? Puede haber lo que se conocería como un sabotaje cinético. ¿Qué es un sabotaje cinético? Un sabotaje cinético es cuando uno utiliza la fuerza, básicamente el choque militar, para sabotear el proyecto. Puede haber 3 niveles de sabotaje que sean la respuesta rusa. El primer punto es el que ya tiene en marcha Rusia, y que esto no hay ninguna duda que esto va a suceder, que es lo que podríamos considerar un sabotaje gris. Es decir, reversible, de bajo umbral, no muy llamativo, que tiene que ver con el ataque sistemático a la logística, a sus contratistas, a la cibercomunidad, a las cadenas de suministros, a aprovechar y presionar con intimación,
un incendio accidental. Vieron, no sé si notaron que desde que empezó esta guerra, cada 2 por 3 hay incendios también en países europeos, y hay explosiones raras, hasta en Estados Unidos. Bueno, esto es parte de la guerra híbrida que se está dando. No se crean que también los rusos son mancos. O sea, acá hay sabotaje de ese tipo, que nada, yo no sé qué pasó, pero uy, se te voló la fábrica, qué mala suerte, justo la que estabas necesitando. Y bueno, tendrás que empezar de vuelta. Esto pasa. Y esto es seguramente lo primero que va a responder Rusia. Operaciones de influencia, básicamente, desatar una guerra híbrida contra la OTAN, contra Polonia, si intentan hacer un desarrollo nuclear propio. Ese nivel, básicamente, se mantiene en la ambigüedad. Es decir, nadie se hace cargo de eso, se niega la autoría. ¿Para qué? Para que no haya una respuesta directa de la OTAN. Y muchas veces se consensúa, ok, es como, vos me volaste esto, ok, me lo banco, yo trataré de volarte otra fábrica a vos. Vos no decís que fui yo me hago el tonto, pero el día que yo te ataque, las reglas de juego son esas. Y se mantiene en ese nivel, nadie acusa directamente al otro. Por eso hay que hacerlo en forma más o menos solapada. Después puede haber un sabotaje cinético de segundo nivel, que es básicamente un ataque directo sobre la infraestructura militar sensible, como puede ser un golpe claro a instalaciones asociadas a lo nuclear, que pueden ser bases, depósitos, sistemas, etc. Y esto sube el umbral de forma brutal. Más o menos esto fue lo que hicieron con el Stream, con el Nord Stream. Estuvo entre el 1 y el 2 porque no lo reconoció nadie, pero hubo un ataque directo al gasoducto, por ejemplo. Bueno, Rusia podía decir, ok, un Kinsal, donde está el centro de producción de eso, y se acabó el proyecto. Algo parecido a lo que intentó hacer Estados Unidos con Irán. Puede ser que de esta manera se resuelva y es como, bueno, sí, yo golpeé, pero fue muy puntual, fue por este asunto, no por otra cosa. Y dejás del otro lado la respuesta. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos a la guerra? Bueno, ahí queda la duda. Y un tercer nivel, el más abierto, es con una atribución clara. Básicamente es una atribución creíble, es vamos, atacamos en tal lado, y eso fue territorio de la OTAN, no importa, nosotros nos bancamos lo que sucede y golpeamos Polonia. Y se acabó la historia. Y si quieren guerra, habrá guerra. Es mucho más duro ese nivel. Una de esas 3 opciones va a ser la que usa Rusia. Probablemente la primera de movida y puede ser que escale a la segunda. Lo que es, a mi juicio, altamente probable es que Rusia lo impide. De una manera u otra va a impedir que Polonia tenga armas nucleares. Entonces, una declaración pública del presidente polaco en ese sentido solo apunta a aumentar las críticas y las peleas internas, porque ¿qué lógica puede tener Rusia que va a esperar? ¿Que desarrolle las armas nucleares Polonia para que después las use en contra suya? No, va a tratar de prevenirlo. Cuando vea que ya es inevitable, ahí va a actuar. ¿Y qué haría Estados Unidos? Porque ese es el otro gran tema, ¿no? Se da esta situación. ¿En qué hace Estados Unidos? Estados Unidos tiene el mismo objetivo que Rusia. No quiere las armas nucleares en Polonia. Primer punto. Entonces va a depender mucho de qué tipo de administrador tenga Estados Unidos en ese momento, qué tipo de presidente. Pero la realidad es que está en una situación complicada, porque por un lado quiere evitar, y es central para Estados Unidos, que Polonia no tenga armas nucleares, porque necesita controlar la situación, pero por otro lado, un ataque ruso en territorio de la OTAN sería un golpe a la credibilidad de la OTAN muy fuerte para Estados Unidos. Estados Unidos no quiere una proliferación nuclear, ni siquiera aliada. Las armas nucleares son todas de Estados Unidos. Incluso el mismo hecho de oponerse a que Francia extienda su paraguas nuclear en Europa a la OTAN encontró la oposición de Washington. Y la propia Alemania, ante el ofrecimiento de París, dijeron, no, estamos bien así. O sea, los alemanes no se atrevieron a dar el paso de decir, ok, vamos a tener armas nucleares francesas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quería esas armas nucleares y evidentemente el peso de Estados Unidos dentro de Alemania es muy alto. Ahora, evitar no reaccionar ante un sabotaje ruso directo
va a destruir la credibilidad de la OTAN. Por eso depende qué administración tenga. Una administración demócrata puede llevar el asunto más largo. La de Trump vaya uno a saber, porque Trump no quiere la OTAN. Entonces, destruir la credibilidad de la OTAN tampoco tal vez lo mire tan mal. Es una complicación, habría que ver cómo se da. Para Rusia sería una apuesta fuerte, pero Rusia no va a tener más opciones que hacerlo eso o ver cómo se ponen las armas nucleares en Polonia. Entonces es muy probable que Rusia pegue primero, pegue en forma coordinada, lo hable con Estados Unidos, por ahí no lo reconozca abiertamente y mágicamente va a caer un misil y no lo va a atribuir y qué sé yo, y van a echarle la culpa a otro y van a tratar de ensuciar el tema para que no quede claro, para que todo el mundo pueda salvar su honor. Pero el programa difícilmente lo deje prosperar. Por supuesto van a contar también, y esto sería la última instancia, porque Estados Unidos, cuando se entere que Polonia va en serio con lo del arma nuclear, va a actuar muy claramente usando todo tipo de presiones institucionales sobre Polonia, e inclusive a mí no me asombraría que el que vuele la central nuclear que está trabajando sean los propios estadounidenses, ¿sí? Porque en definitiva no nos asombremos tanto, porque ¿quién voló Nord Stream? O sea, los norteamericanos te dicen, como dijo Biden, ese gasoducto me parece que va a tener problemas y el gasoducto voló por los aires. Bueno, Estados Unidos puede tranquilamente advertir a los polacos, no, y después un día explota. ¿Y quién fue? Y fueron los rusos que son malos. Por eso te digo, no es tan fácil saber qué pasó, porque después los rusos también pueden haber sido ellos y decir, no, pero estos fueron los norteamericanos que tampoco lo querían. En definitiva, eso va a volar por los aires y no va a quedar claro quién fue el responsable. Antes de llegar a ese punto, Estados Unidos seguro va a usar presión, como decíamos, institucional, y les va a reconocer, les va a hablar del Tratado de No Proliferación Nuclear y los costos que significa desobedecer eso, va a ofrecer más seguridad a cambio de portarse bien, y va a tratar de canalizar esto hacia un plan dentro de Europa y no fuera, dentro de la OTAN europea. Esto es básicamente el enfoque de aliados más fuertes, que dice Marco Rubio, pero sin proliferación nuclear nueva. Eso es lo que Estados Unidos no quiere. Que sea más fuerte, sí, con armas nucleares no. Porque no tener las armas nucleares, en definitiva, siempre te hace controlable. Entonces, hay un objetivo compartido con Rusia, que es que no tenga Polonia armas nucleares. ¿Apoyarán un sabotaje ruso? No sabemos, pero tampoco sabemos si lo harán los propios estadounidenses, así que pueden entrar en una zona gris. Seguramente entonces jugadas escalonadas, advertencias, presiones híbridas, sanciones, y después veremos hasta dónde sigue la tosudez polaca, ¿no? Porque es muy probable que esto después no termine avanzando. Habría que ver quién está empujando a Varsovia esto, porque ahora nos quedó muy claro que el que empujó a Zelensky a la guerra fue Londres. Bueno, habría que ver si en algún momento los hilos de esta decisión del presidente polaco no tienen que ver con Londres, quien estaría instigando a Polonia para que desarrolle sus armas nucleares, porque el conflicto de Londres hoy es precisamente con los propios Estados Unidos, además de con Rusia. Bueno, esto es más o menos el planteo que quería hacerles sobre la cuestión polaca, los riesgos que significa la proliferación de armas nucleares en Europa, la posición de Rusia, la posición de Estados Unidos ante este tema, y cómo en definitiva los europeos, refiriéndome a las élites europeas, que son las que dirigen esta situación, no se resignan a perder protagonismo, no se resignan a haber sido derrotadas e intentan construir una fortaleza propia que pueda rivalizar con Rusia, con China y con Estados Unidos, y dado que están perdiendo el control, como decíamos, de Estados Unidos, y probablemente no lo consigan o no lo consigan limpio por lo menos, bueno, una fuerza nuclear propia en Europa es lo que algunos empiezan a ver como una posibilidad. Esta gente juega fuerte, no son
timoratos precisamente, y van a tratar de avanzar con decisión sobre las debilidades ajenas. Así que bueno, es un tema que yo aconsejaría que le vayan prestando atención con el rabillo del ojo, en la visión periférica, podríamos decir, tal vez quede en la nada, pero hace un tiempo que empieza a sonar el tema de las armas nucleares en Europa y ahora ya el presidente polaco se animó a decir que no estaría mal tener armas nucleares.